¿Querés aprender más sobre historia? ¿Estás cansado sobre los podcasts que no dicen absolutamente nada? ¿Estás cansado de la gente que habla sin saber? Bueno, ahora vas a recibir lo mismo, pero mejor, con la conducción de Leandro Trimarco. Esto es Los Salieres de Piña por la 96.1 Radio Atilra. Y en el capítulo de hoy vamos a charlar un poco acerca de la gesta de las Malvinas en clave de soberanía nacional, al respecto justamente del conflicto que inició el 2 de abril de 1982 entre la Argentina, en ese momento gobernada por la Junta Militar, a cargo del teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri. En ese momento, recordemos que había iniciado con Videla y después se fueron sucediendo distintos dictadores, y la Gran Bretaña de Margaret Thatcher, en ese momento una de las puntas de lanza del neoliberalismo en el mundo. Si bien el conflicto entre Argentina e Inglaterra por las Islas Malvinas tiene más o menos 2 siglos de existencia, aproximadamente 2 décadas después de la independencia argentina, nos vamos a enfocar más que nada en lo que ocurrió a partir justamente de las hostilidades el 2 de abril de 1982 en clave geopolítica. Es decir, vamos a tratar de entender cuál es la importancia de las Islas Malvinas para la Argentina, sus recursos, su proyección hacia el sur y hacia la Antártida, y por qué razón justamente países como Inglaterra, Estados Unidos, Sudáfrica, entre otros, tratan de tener un control y una presencia activa en los mares del sur, y sobre todo tratan de controlar lo que es la plataforma marítima, tanto de la Antártida como de lo que es propiamente las islas y la Patagonia. Así que primero tendríamos que plantear un poquito acerca de cómo se inicia este conflicto. En primer lugar, lo que podemos decir es que la Junta Militar, que hasta ese momento gobernaba Argentina, que duró desde 1976 hasta 1983, estaba atravesando un proceso de profunda decadencia. Había arrancado justamente con Videla una brutal represión contra todas las formas de resistencia que hubiera dentro de la sociedad argentina. Estamos hablando desde el punto de vista de lo sindical, de lo político, de lo periodístico, de los movimientos estudiantiles, obviamente de las organizaciones guerrilleras armadas, y que desde el punto de vista económico había generado una concentración de la riqueza que no solamente favoreció a los empresarios aliados a la dictadura, sino que también generó un empobrecimiento general de toda la sociedad argentina, pero además un daño enorme al aparato productivo argentino, y por ende también un daño enorme a la capacidad del Estado de producir recursos y llevar adelante, en este caso, una guerra. En este sentido, algo que ocurre con Argentina desde la caída de Perón es una creciente dependencia de capitales extranjeros a la hora de financiar la producción de armas y proyectos militares armamentísticos. En el caso argentino, después del 55, justamente con la entrada del fondo y con las relaciones más fluidas con los Estados Unidos, empieza Argentina a comprar remanentes militares de otras guerras que había librado Estados Unidos. Estamos hablando específicamente de la Segunda Guerra Mundial y lo que va quedando luego de la Guerra Fría. En este sentido, no es equipo militar nuevo para nada, sino que son justamente las sobras, lo que había sobrado de otros conflictos armados. Esto es vendido a precio vil por Estados Unidos a las distintas repúblicas de Latinoamérica, y en el caso de Argentina le vende material militar como tanques, barcos, aviones, etc. Ese es el armamento con el que Argentina se va a enfrentar a Inglaterra, una potencia militar en los mares del norte, pero además la segunda potencia militar marítima, por detrás de los Estados Unidos con sus 2 flotas, la del Pacífico y la del Atlántico. Es decir, que Argentina llega a este conflicto, se había planificado el inicio de este conflicto ya partiendo de una enorme desventaja armamentística. No solamente por el lado de que buena parte de los equipos argentinos, sobre todo lo que era la aviación, era de una generación anterior o 2 generaciones anteriores en términos de producción militar, sino que además Argentina no contaba con una independencia plena a la hora de producir armamentos, equipamientos, ropa para los soldados, municiones, y por supuesto tampoco tenía una buena logística de abastecimiento de combustibles y de puertos en el sur. Es decir, más allá de que Argentina nominalmente controlaba el Mar del Sur, no tenía una buena flota y no tenía tampoco un buen sistema de puertos como para poder hacer un control directo sobre esa zona. El conflicto estalla el 2 de abril de 1982. Tropas argentinas desembarcan en las Islas Malvinas y comienzan el proceso de retoma que finalmente resulta exitoso. El problema viene justamente con la respuesta británica, que manda su flota principal y comienza una guerra de desgaste que sabe que va a poder ganar, justamente porque cuenta no solamente con producción de armamento propia y cuenta, digamos, con la logística de puertos necesaria, sino que además cuenta con el apoyo de lo que fue la organización del
Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, como se la conoce normalmente, que implica justamente una alianza ofensiva-defensiva entre Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, España, entre otros países miembros. Por esa razón, Argentina entra, aparte de las desventajas militares, entra con una enorme desventaja política en términos de quiénes son sus aliados. Si bien hay países latinoamericanos, como por ejemplo Perú, que plantean, digamos, una alianza y una defensa de la soberanía argentina, también es cierto que Argentina en ese momento tenía un fuerte conflicto con los demás países limítrofes, principalmente con Chile, a raíz de que se intentaba establecer o en realidad consolidar el control sobre la Patagonia. Y en ese sentido, tanto la dictadura chilena como la dictadura argentina chocaban acerca de cuáles eran los límites y cuál era la presencia militar que debía tener cada uno a uno y otro lado de la cordillera. Es decir, Argentina está cercada tanto a nivel territorial en Latinoamérica como a nivel político, a nivel global, justamente porque Inglaterra cuenta como principal aliado con la primer potencia mundial y además cuenta con esta enorme desventaja armamentística. En ese contexto es que la dictadura militar, un par de meses antes, aproximadamente en diciembre del año anterior, del año 81, intenta planificar una ofensiva rápida, pensando que justamente no iba a haber una intervención de la principal potencia, Estados Unidos, a favor de Inglaterra en el corto plazo, y que Argentina iba a poder, sin demasiada sangre y sin demasiados problemas, sostener esa posición. Todo esto para justamente poder mostrar que la dictadura tenía algún tipo de éxito, podía mostrar algún tipo de mérito para poder lograr una salida elegante de la enorme crisis, tanto humanitaria como económica que había creado. ¿Cómo llega a la conclusión Galtieri de que va a ganar la guerra con los equipos que tiene y de que no va a recibir su principal enemigo, Inglaterra, el apoyo del resto de las potencias de la OTAN? Bueno, la idea hasta ese momento es que justamente Argentina venía cumpliendo con todo lo que le establecía el Fondo Monetario Internacional, en este caso bajo la dirección de los funcionarios de Estados Unidos, y que además Argentina estaba cada vez más asociada al capital extranjero. En ese sentido, cumplía a rajatabla con el proceso de reorganización de la vida económica que había sido planteado desde el neoliberalismo de la Escuela de Chicago. En ese sentido, se podría decir que Galtieri, a la cabeza de la dictadura militar, era una de las principales figuras aliadas de los Estados Unidos en el sur. Equivocadamente pensaban eso, porque de ninguna manera Estados Unidos se iba a volcar a apoyar a una república, a la cual por supuesto consideraba como un satélite, en vez de a su principal aliado comercial y militar, que es justamente el Reino Unido. En ese sentido hay una mala lectura de la geopolítica internacional, pero además hay una mala lectura de cómo va a manejar Inglaterra el conflicto. Argentina, justamente por estar cercada también por Chile, requiere de una fuerte presencia militar al momento de iniciar el conflicto para que Chile no se vuelque hacia la Patagonia. En ese sentido, buena parte de las tropas principales del ejército, es decir, las tropas veteranas del ejército, están más ocupadas en proteger el propio territorio de la Patagonia que de actuar justamente en las Islas Malvinas. Ahí es donde empieza esta conscripción forzada que lleva a un montón de adolescentes que habían terminado el secundario, justamente a ser forzados a entrar al ejército, a recibir un mínimo entrenamiento, un mínimo equipamiento y viajar, tanto sea a la costa patagónica como a las islas, en calidad, digamos, de milicias improvisadas, por así decirlo. En ese sentido también es que la dictadura comete un error fatal a la hora de cómo organiza las tropas, porque justamente no cuenta con la parte más veterana de su ejército actuando en el territorio de las islas. Al contrario, el Reino Unido sí envía un ejército profesionalizado, altamente equipado, con barcos con la última tecnología en ese momento, y una aviación de marina que les permite hacer apoyo logístico todo el tiempo a los barcos y buques que tiene apostados en la costa norte de las Islas Malvinas. Por esa razón, si bien Argentina tiene un impacto inicial favorable, gana sus primeros combates tanto en la costa como en el interior y logra justamente retomar el control de las islas, luego, a medida que va prolongándose el conflicto, en los pocos meses que dura el conflicto, Argentina pierde completamente esa ventaja y se ve sobrepasado justamente porque no puede ni reponer los recursos que necesitan las tropas en las islas, ni puede hacer frente de manera eficaz a la marina inglesa.
Más allá de que hay muchos casos de tanto marinos argentinos como aviadores argentinos que tuvieron éxitos muy importantes a la hora de enfrentarse a un ejército que era tecnológicamente superior. En el caso justamente de lo que es la aviación argentina, muchos de estos pilotos veteranos con aviones de la Segunda Guerra Mundial, con aviones que tenían que calcular justamente la caída de las bombas y los proyectiles que utilizaban, porque no tenían sistemas de telemetría, a diferencia de los ingleses, lograron en varios casos hundir buques ingleses haciendo maniobras completamente suicidas, como volar a pocos metros de la línea de flotación del agua y descargar los proyectiles a pocos metros antes de elevarse por sobre el barco. Completamente suicida, una maniobra prácticamente imposible de hacer, pero así todo lo lograron. Sin embargo, y a pesar de estos éxitos, Argentina obviamente pierde la guerra. ¿Por qué razones la pierde? Bueno, primero esta diferencia militar y armamentística. Luego el problema de que la dictadura de por sí ya se había fumado todos los recursos en ese momento de la Argentina porque había sobreconcentrado la riqueza y no había realmente un interés nacional, ni digamos desde el punto de vista del nacionalismo, ni de la soberanía, por las élites de retener a las Islas Malvinas. Es decir, no eran un territorio importante para sus negocios y por lo tanto tampoco hubo un apoyo de parte del establishment hacia la dictadura, justamente hacia la cúpula militar. Lo que sí se ve en ese momento es una enorme manipulación desde los medios de comunicación de la dictadura para tratar de encender el sentimiento patriótico, es decir, tratar de mezclar el nacionalismo más fervoroso en la causa Malvinas para justamente lograr un breve apoyo a la dictadura militar. En Buenos Aires y en los principales centros urbanos se consigue esto, hay digamos un interés por la gesta de Malvinas en buena parte de la sociedad. Sin embargo, no era tanto en términos geopolíticos que se preocupaba la dictadura por reobtener las islas, sino más bien, como habíamos dicho antes, una suerte de manotazo de ahogado para lograr una salida elegante, una transición ordenada a un modelo de gobierno que ya no se podía sostener más. En primer lugar, por la violencia que había ejercido y en segundo lugar, por las enormes calamidades económicas que fue dejando a su paso. ¿Cómo podemos entender geopolíticamente el conflicto de las Malvinas con el Reino Unido? En primer lugar, lo que tendríamos que entender es cómo se proyecta la Argentina hacia los mares del sur y hacia los territorios de la Antártida, que están en disputa, por supuesto, con muchos otros países, entre ellos los Estados Unidos, Inglaterra, Sudáfrica, Australia, que justamente tratan de mantener una presencia permanente en el territorio de la Antártida para poder luego reclamar los recursos de tanto de la costa como del continente y de las distintas islas que hay a su alrededor. En el caso de Argentina, las Malvinas, más allá de las críticas que hay, por ejemplo, de algunos sectores de la izquierda, o directamente los comentarios burdos de por ejemplo, la señora Patricia Bullrich al respecto de cambiarlas por vacunas, o Macri que dice que mantenerlas es muy caro, la centralidad de las Malvinas tiene que ver más que nada con la cuestión de la soberanía territorial argentina, la integridad territorial y la soberanía. Es decir, poder sostener una presencia permanente en los mares del sur porque justamente los recursos que allí se ubican pertenecen a la Argentina en tanto que están cercanos a su territorio y son su proyección natural. Si miramos el mapa desde la Antártida hasta Salta, las Malvinas y el sur de la Patagonia son el centro de lo que es toda la proyección territorial de la Argentina. Su control efectivo, su fruto efectivo, es una cuestión más bien de Estado, de seguridad del propio Estado y de la integridad territorial del país. Por esa razón es tan evidente el conflicto con cómo se plantea el dominio británico y de todos los demás países sobre las Malvinas y territorios aledaños. Porque si bien en el caso de la Argentina se trata de una proyección casi natural de los límites políticos que tiene el continente, en el caso de los otros países es claramente una acción colonial lo que lo sostiene ahí. Es básicamente una ocupación por la fuerza. ¿Qué tiene que hacer Inglaterra a tantos miles de kilómetros de su costa? Lo mismo con Estados Unidos. Es más entendible, por ejemplo, el caso de Sudáfrica o Australia, que se proyectan directamente hacia el sur, al igual que la Argentina, o como el caso de Chile. Pero en el caso del Reino Unido, tenemos esta cuestión de que sostienen artificialmente el dominio de un territorio, no porque forme parte, como dicen ellos, de la libre determinación de los pueblos que ellos ubicaron ahí, en este caso los Kelpers, sino justamente como una medida precautoria para en el futuro poder usufructuar los recursos tanto de la plataforma petrolífera como de los distintos recursos minerales y de fauna que hay en la zona. Ni hablar que en el momento en el que empieza a escasear el agua potable o no haya una forma de sostener el consumo de agua potable, el agua de la Antártida también va a ser muy importante y un centro fundamental de disputa geopolítica a nivel mundial. En ese sentido, más allá de cualquier tipo de nacionalismo que pueda inflamarnos el pecho para tratar de retomar las islas, es que podemos entender también la importancia de las islas en lo que es nuestra integridad territorial.
la importancia que tienen a futuro también como base de proyección hacia la Antártida y como punto de control también del paso de un océano a otro, del Atlántico al Pacífico, y también del control de los recursos de la zona. Que si no cuidamos, como no estamos haciendo con muchos de nuestros recursos, bueno, vamos a terminar viéndolos usufructuados por otras potencias. Ese es, creo yo, el principal problema con la cuestión de la soberanía de las islas. No pasa tanto por lo que intentó hacer la dictadura, que es simplemente inflamar nuestro sentimiento nacional, sino tratar de entender, más allá de eso, cómo impacta en nuestra vida y en nuestro futuro el tema de no poder controlar la totalidad del territorio que nos corresponde y no poder controlar tampoco los recursos que allí se encuentran. Y para eso es importante también entender cómo se para en este momento el actual armado geopolítico que es hegemónico en el mundo. Si bien se está hablando en este momento, a partir de la guerra de Ucrania, que comienza un mundo multipolar con China, Rusia, la India, África como distintos polos de poder político, lo cierto es que todavía persiste la hegemonía militar y política de los Estados Unidos. Y en ese sentido tenemos que entender que esa hegemonía justamente lo que ha buscado a lo largo de las últimas décadas es tratar de socavar los recursos, extraer los recursos del tercer mundo, en este caso Argentina, y su presencia en ese lugar a través de los capitales ingleses es algo no menor, para nada menor. En ese sentido, poder establecer, poder entender cómo funciona este poder nos remite directamente a la ONU. La ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, constituida a partir de la Segunda Guerra Mundial, justamente para funcionar como árbitro, para que se evitaran las violaciones de los derechos de unos países sobre otros, es justamente en este momento el garante de ese estado de poder que tiene los Estados Unidos en el mundo. Si bien existen una serie de leyes y tratados que establecen dónde deben poner los límites cada uno de sus países respecto a sus plataformas marinas, en este caso, según esas propias leyes de la ONU, esos acuerdos de la ONU, corresponderían a la Argentina el control de las Islas Malvinas, la realidad es que todos esos acuerdos siempre pueden terminar vetados, y son de hecho vetados, por el Consejo de Seguridad de la ONU, integrado, ya saben quién, por Estados Unidos y Canadá e Inglaterra principalmente. En ese sentido, más allá de los reclamos que se pueden hacer desde el punto de vista de los acuerdos o desde el punto de vista legal, siempre termina en lo que es la ley del más fuerte. Ahora ese mundo está cambiando, levemente. Quizás en las próximas décadas podamos ver justamente el nacimiento de un mundo multipolar que tal vez le dé otra cabida al reclamo argentino, o tal vez le dé otra plataforma al reclamo argentino sobre Malvinas. Pero eso es algo que todavía estamos por ver. En tal caso dependerá mucho de los gobiernos que sigan, cómo se trate esta cuestión, ya no para decir si Malvinas sí o Malvinas no, sino tratar de pensar cómo es que Argentina va a tratar de conformar unas fuerzas de seguridad que le garanticen su integridad territorial y el control a futuro de los mares del sur. Hay que decir al respecto de las Malvinas que el poder político a lo largo del tiempo se ha posicionado de distintas maneras. En el caso del primer peronismo, la estrategia siempre fue reclamar por las Islas Malvinas, pero no confrontar de manera militar directamente con el armado de poder que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, el eje Estados Unidos-Inglaterra. Las distintas dictaduras que se fueron sucediendo en general variaron la posición, sobre todo las dictaduras más nacionalistas, por ejemplo como Onganía, que trataban de no generar un conflicto entre su principal proveedor de armas y una gesta que seguramente ellos defendían, pero que no podían mencionar abiertamente porque les hubiese traído un conflicto político. En el caso de la dictadura militar se vuelve esto principalmente complejo, porque más vende patria y antipatria que la dictadura del proceso no conseguís. Y sin embargo se apoyaron en una causa nacional, una causa por la soberanía, para tratar de sostenerse en el poder, para tratar en realidad de conservar algún poder luego de su salida que ya estaba siendo planificada. Lo que vino después con la democracia fue una serie de vaivenes en general entre los gobiernos que son más liberales y más propensos a ver a la cuestión Malvinas como una problemática innecesaria, y los gobiernos de un claro corte nacional y popular, como fueron en este caso los gobiernos de Néstor y Cristina, que si bien no encabezaron un rearme del ejército argentino y no encabezaron una mirada geopolítica proyectada hacia el sur, bancada por una estrategia de rearme, sí litigaron y sí reclamaron por las Malvinas a lo largo de todos los foros internacionales en los 12 años de gobierno de cada uno respectivamente. Lo que vino después de Néstor y Cristina fue, tuvimos de entrada
en su primer año Macri ya, creo que no sé si antes del primer año Macri, en plena campaña, ya había dicho, por ejemplo, que las Malvinas eran un gasto innecesario. Claro, porque él estaba pensando en el agronegocio y en los negocios de los sectores concentrados en Buenos Aires y Córdoba y Santa Fe. En ese sentido, para un sector de la oligarquía, tanto la Patagonia como las Islas Malvinas y los territorios de la Antártida son una disputa innecesaria porque no forman parte de sus intereses directos. Luego vino, por ejemplo, Patricia Bullrich, que en este mismo sentido planteaba la idea bastante sonsa, bastante impracticable, de intercambiar el acceso a vacunas más caras, las vacunas Pfizer a las que le hacían tanta propaganda, para poder intercambiarlas por las Malvinas, algo completamente ridículo desde todo punto de vista, además de ilegal. En este mismo sentido, los acuerdos del canciller Faurí, por ejemplo, para establecer acuerdos de límites con Chile. Luego también el infame acuerdo del embajador macrista en el Reino Unido, que justamente estando en estado de profunda ebriedad, firmó un acuerdo que le permitía a los británicos poder usufructuar, con el consentimiento argentino, varios recursos de la plataforma marítima de las Malvinas. El actual estado de situación es complejo. Si bien el gobierno de Alberto Fernández reivindica justamente la soberanía sobre las islas, la reivindica, digamos, nominalmente, pero no ha habido, más allá de las palabras, una acción concreta que lleve justamente a la reapertura del diálogo por el control de las islas. En este sentido, por ejemplo, Alicia Castro fue muy crítica del gobierno de Alberto Fernández al respecto de esto, ya que pasa justamente esto, que no hay, más allá de el reclamo o la declaración en un discurso, ninguna apertura de diálogo concreto con ningún funcionario del Reino Unido. Para todo aquel que le interese entender un poco más acerca de Guerra de Malvinas, puedo recomendar a Federico Lorenz, gran historiador argentino al respecto de esto. Cualquiera de sus libros sobre la cuestión de Malvinas puede ofrecer una mirada bastante más profunda al respecto del tema, tanto de la cuestión militar sobre justamente este sentido de la soberanía, cómo es que la causa Malvinas representa justamente una problemática y un desafío a futuro para Argentina en el sentido de poder controlar los territorios que naturalmente limitan y que pertenecen a su plataforma marítima. Recomiendo también una película argentina, justamente Iluminados por el Fuego, al respecto de esto, para aquel que se interese acerca de lo que vivieron los soldados en ese momento, en esa situación. Y también recomiendo justamente en este sentido poder rever algunos de los discursos de Cristina al respecto del 2 de abril, que pueden resultar bastante interesantes para poder entender esto desde el punto de vista justamente de la soberanía. Este es un tema bastante complejo de tratar, la cuestión de las Malvinas, porque se lo suele sobresimplificar, llevarlo justamente a una cuestión de puro nacionalismo que descarta a las Malvinas tanto por ser un gasto como por ser un simple manotazo de ahogado de la dictadura, y que en general no miran la cuestión de fondo que tiene que ver justamente con el juego de poder entre los distintos países que se da tanto en Latinoamérica como el conflicto que ocurre con las potencias del norte. Esto ha sido los Salieres de Piña al respecto del 2 de abril, el inicio de la Guerra de Malvinas en 1982. Espero que les haya gustado y nos volveremos a encontrar en el próximo capítulo acá por Radio Atilra en la 96.1. Esto fue Los Salieres de Piña por la 96.1 Radio Atilra. Acordate que podés comunicarte con nosotros o encontrarnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify, y si no, también a través de la web de la radio, www.radioatilra.ar, donde podrás encontrar todos nuestros capítulos. Menos el de Cuba, por favor, no vean el de Cuba.